Colegas, todos bienvenidos, bienvenidas a esta reunión informativa sobre algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para la planificación anual 2026. Bien, nuestra reunión va a tener la misma dinámica de las reuniones virtuales. Hacemos primero damos a conocer la información, compartimos la información. Ustedes pueden escribir sus preguntas en el chat y tendremos esos espacios para dialogar. La asistencia, por favor, regístrenla en el chat. No se preocupen que son chat privados, así está configurado. Vamos a tener en cuenta que este Zoom es un Zoom prestado de la gerencia regional porque UGEL Pacasmayo no tiene Zoom, entonces la configuración la hace la misma gerencia. Ok, muy bien, hablemos un poco de lo que es la planificación anual y también las exigencias que a veces tenemos como especialistas y como directores frente a lo que los maestros deben tener empezando los primeros días de marzo. Vamos a precisar algunas acciones con la finalidad de que este año sea un año eh, que se respondan a esas necesidades que tienen los estudiantes. Entonces vamos a precisar y ustedes como equipo directivo también tienen la facultad de tomar decisiones frente a cómo se organiza la institución educativa. En el propósito es comprender el sentido de la planificación y la evaluación de competencias en el marco del inicio del año escolar, identificar cómo el uso de evidencias y la evaluación formativa orientan el diseño de la planificación curricular. Es decir, cómo me va a ayudar. Es el propósito de esta reunión y vamos a empezar con algunos hallazgos. Ya está. Algunos hallazgos que se tiene frente a las encuestas que se hacen en las evaluaciones censales o en las evaluaciones nacionales del logro de aprendizaje. Dice, ¿por qué hablar de evidencia en planificación y evaluación de competencias? A ver, ¿por qué queremos evidencias cuando hablamos de planificación y evaluación bajo este enfoque? Si nosotros no tenemos evidencias como punto de partida, como un diagnóstico, la planificación va a carecer de sentido, ya que no vamos a atender a esas necesidades precisas, específicas que tienen los estudiantes. Por eso es importante que tengamos en claro que si queremos desarrollar el enfoque de evaluación formativa y el enfoque de competencias, nuestro punto de partida tiene que ser siempre la evidencia. La gestión de las competencias tienen que originar evidencias. ¿Para qué? Para tomar decisiones acertadas, decisiones adecuadas, contextualizadas y que puedan ir cerrando esas brechas de aprendizaje. A ver, tenemos algunas creencias que se ha obtenido de la OMC frente a lo que piensan los docentes sobre la evaluación. ¿Qué dicen los docentes en las encuestas que han aplicado en 2023-2024 en la? ¿Qué se dice? Lo importante es la respuesta correcta, dicen los maestros. Retroalimentar es volver a explicar, ¿no? La nota motiva. El orden y la limpieza son criterios de evaluación. También hemos escuchado, cuando nos vamos a visitar, también escuchamos que dicen, estamos en la hora de refuerzo y estamos reforzando o completando aquello que no hemos terminado en la clase, ¿no? O estamos reforzando aquello que los estudiantes no han comprendido. Pero cuando le pides el instrumento que te da ese insumo, esa evidencia, no lo tenemos. Entonces, ahí la importancia de poder marcar otra vez
¿Por qué es importante este enfoque? ¿Y qué es lo que se quiere? ¿Qué pasa con esas respuestas? ¿Qué se creen? En la publicación de la ENLA, el comentario que se hace es, esas creencias se sostienen cuando no hay acuerdos pedagógicos claros, cuando la dirección no llega a consensuar con un maestro, ¿no? El equipo directivo no llega a consensuar con maestros de qué es lo que se quiere para el año, cuál es la ruta que se va a seguir. Entonces, es necesario que el director como líder pedagógico marque una ruta, una pauta de cómo se va a trabajar este año. Como punto de partida, ya lo vio en un mercado, es la evaluación, el diagnóstico. Para eso tenemos algunos insumos. A ver, ¿cuál es el rol del directivo frente a esas creencias? Son los directivos, son ustedes directivos los que crean las condiciones para transformar las creencias. Primero, tenemos que impulsar los acuerdos pedagógicos, es decir, cómo vamos a trabajar, marcar bien la ruta. Esa ruta que se marca se llama propuesta pedagógica y tiene que estar plasmada en el PI. ¿Cuál es la propuesta pedagógica de la institución educativa? ¿Cómo va a trabajar? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cuál es la meta que se va a obtener? Esa meta está plasmada en el plan de trabajo, esa meta anualizada. Tiene que garantizar la planificación colegiada, pero una planificación colegiada no para repartirse eh, tareas, ¿no? No para decir este mes te toca a ti y este mes le toca al otro grupo y después nos comparten a todos. Ese no es planificación colegiada. Una planificación colegiada implica analizar los resultados como institución educativa. Una vez que analizas los resultados, tienes que ver qué situaciones son las que están llevando esos resultados y qué estrategia a nivel institucional pueden implementar para poder revertir esos resultados. Entonces decimos, ¿no? Le vamos a poner énfasis a matemática, porque en matemática estamos muy bajos. En comunicación vamos a tratar de sostener, pero ¿cómo vamos a hacer este abordaje en el área? Vamos a aplicar esas estrategias. Vamos a tener de repente material concreto. Las sesiones tienen que notarse, en las sesiones, en las actividades, el uso del material concreto, el uso de los cuadernillos, el uso de los textos, um, los diferentes recursos que tengan como institución educativa, dependiendo dónde esté ubicada, dependiendo las características de la institución educativa. Por eso les decía, son los directivos los que toman la batuta de crear esos acuerdos pedagógicos, dependiendo mucho de las características de la institución educativa. A ver, en el inicio del año escolar no se improvisa. Es algo que queremos marcar. El inicio del año escolar no se improvisa, la planificación y evaluación formativa con evidencia. Ojo, la planificación y evaluación formativa con evidencia. Lo que vamos a decidir en esas primeras semanas que vamos a estar trabajando de manera colegiada va a definir la calidad de los aprendizajes en adelante. No es organizar tareas, sino es tener metas claras, el trabajo en equipo, ver la estrategia, planificar los aprendizajes, coordinar el trabajo en la escuela, asegurar, es algo que tenemos que tener en cuenta, asegurar el desarrollo de competencias. Si no aseguramos el desarrollo de competencias, vamos a caer en el activismo. Entonces, es necesario que hagamos ese análisis, ¿no? ¿Cuáles competencias este, son las que tienen dificultades en la institución educativa? ¿A cuál vamos a poner énfasis? ¿Qué nos pide el estándar? ¿Qué nos está marcando? Entonces, ustedes, si tienen claro eso, entonces van a poder marcar una pauta pedagógica y van a tener la claridad en las metas de aprendizaje. Y luego van a tener esa rendición de cuentas, ¿no? ¿Qué tanto han avanzado los estudiantes de dónde estaban a un nivel superior en el marco del enfoque por competencias? Y no olvidemos de la evaluación formativa. A ver, ¿qué hacemos desde la gestión escolar? ¿Qué hacemos? En esa semana de gestión, tenemos que asegurarnos que los maestros conozcan el currículo nacional, los programas curriculares,
Si el maestro no conoce ese insumo importante, no va a poder gestionar aprendizajes. Es que todavía hay una brecha, ¿no? Entre lo que debo hacer o entre lo que yo creo que voy a hacer. Entonces, los directivos, el equipo directivo, lo que tiene que asegurar en su ruta de esta semana de gestión es que haya momentos donde se analice el currículo nacional, donde se analice el programa curricular, donde se vea en el estándar, ¿no? ¿Qué habilidades está pidiendo el estándar? ¿Qué actuaciones? ¿Qué conocimiento disciplinar encierra ese estándar? ¿Qué es lo que debe conocer el maestro para poder gestionar los aprendizajes? La meta que se va a establecer frente a esas necesidades. Para ello también tiene que revisar la información de los estudiantes. Ya sabemos que para tener una planificación anual adecuada debemos tener las características de los estudiantes, qué es lo que ellos quieren, esas aspiraciones, eh, esas intereses, ¿no? Cómo aprenden de acuerdo a las edades que ustedes atiendan. Las necesidades de aprendizaje es otra matriz que deben tener. ¿Qué me pide el estándar? ¿Qué ha logrado el estudiante y qué es lo que le falta? Eso lo que le falta es lo que usted va a planificar a lo largo del año escolar. Para eso usted tiene que hacer todo un análisis primero de lo que le pide el estándar, luego mirar los resultados de aprendizaje, frente a eso decir, esto se ha logrado y esto es lo que todavía vamos a seguir gestionando. Y eso es en un primer momento, porque recuerden que el currículo nacional, el programa curricular, marca, ¿no? Que cada unidad es diagnóstico de la siguiente. Entonces, quiere decir que esto es un trabajo reflexivo, un trabajo constante, un trabajo que debe hacerse a lo largo de todos los meses o los cierres de unidades, proyectos, metodologías activas, dependiendo cómo está marcando, qué está marcando su propuesta pedagógica en el PEI. Además, no olviden que debemos tener la matriz del contexto. ¿Para qué? Para poder eh, considerar esos intereses, esas potencialidades, esas oportunidades que también nos da el contexto para generar aprendizajes. Insumo importante para la planificación anual. A ver, ¿cuál es el rol del equipo directivo al inicio del año escolar o en el periodo profesional? La pregunta que se debe hacer es, ¿con qué información decido? ¿Cómo decidimos? ¿Qué decidimos? ¿Cuál es mi punto de partida? Entonces, todos los maestros deben conocer el PI, el PCI, deben tener las actas, los informes de progreso, las carpetas pedagógicas, las carpetas de recuperación, toda la información que le permita tener un diagnóstico de lo que el estudiante sabe y aquello que todavía es una brecha de aprendizaje. Esto como información institucional. Seguimos con más preguntas porque recuerden que en la medida que usted reflexione y se haga muchas preguntas que lo lleven a tomar decisiones, entonces eso le va a ayudar a marcar una ruta adecuada. ¿De dónde parten mis estudiantes? Ojo, ¿de dónde parten los estudiantes? Parten de un diagnóstico. Para ello implementamos actividades, instrumentos diversos, instrumentos diversos. No es que solamente hacemos un rol de evaluaciones, ya el año pasado visitaba a algunos y decía, están evaluando de acuerdo al rol. Eso es solamente un instrumento. Recuerden que la evaluación, el capítulo 7 del currículum nacional, nos dice que uno de los instrumentos puede ser las pruebas escritas. Ojo, uno de los instrumentos. Bajo el enfoque de evaluación formativa, debo usar varios instrumentos que los puedo usar en diferentes momentos. Después que hacemos, consolidamos para determinar el nivel de aprendizaje logrado por los estudiantes. ¿Qué me va a permitir implementar actividades, instrumentos, identificar y analizar el nivel real de aprendizaje de los estudiantes? Cuando yo hablo de un nivel real de aprendizaje de los estudiantes, me refiero a saber exactamente en qué estándar se ubica mi estudiante. Porque yo puedo estar en el segundo grado de secundaria, pero mi estudiante de repente no ha logrado, no ha logrado adquirir
el nivel de aprendizaje del estándar anterior. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Como ya sé su nivel real de aprendizaje, yo tengo que tomar las habilidades, el contenido disciplinar que encierra el estándar para poder tener un punto de partida. Ojo, planificamos con evidencias, o sea, con un diagnóstico claro, un diagnóstico adecuado que permita cerrar las brechas de aprendizaje. ¿Qué hacemos con esos resultados? ¿Cómo usamos los resultados? Ya tengo los resultados, ya apliqué la observación, he aplicado pruebas escritas, he aplicado lista de cotejos, de repente autoevaluaciones, coevaluaciones. Entonces ya tengo resultados y yo qué tengo que hacer. Contrastar lo que les decía. Tengo mi estándar, ojo, como meta básica. Recuerden que el estándar no es una meta que me pide aprendizajes uh, muy diversos, muy amplios. Es una meta estandarizada, es una meta básica para todos los estudiantes de educación básica. Entonces, frente al diagnóstico que yo he realizado, ahora voy a contrastar. De ese estándar, ¿qué sabe el estudiante? Ojo, ¿qué sabe? Y ese análisis, ¿cómo lo voy a hacer? Solamente mirando la competencia. Tengo que hacer un análisis fino, un análisis que me permita mirar las capacidades, para mirar en qué capacidades los estudiantes tienen dificultades, qué estrategias voy a implementar, porque no olviden que cada capacidad involucra una serie de habilidades, contenido disciplinar, que a la vez me van a llevar al uso de diferentes estrategias. Nosotros, como el año pasado hemos hecho los cursos de estrategias, vamos a compartir un resumen de algunas estrategias, las vamos a compartir en el observatorio para que ustedes puedan también usarlas y si ya las conocen, de repente adecuarlas. De repente hay otras que tienen, recuerden que esos son insumos generales como punto de partida para que ustedes también hagan lo suyo, ¿no? Y entonces entre ambas partes podamos unificar habilidades y tener más herramientas. Ojo, lo que se quiere evitar, como en el primer cuadro que mostramos cuando decía evita decisiones sin sustento, evita decisiones por intuición. Considero, me parece que ese estudiante está bien, me parece que ese estudiante todavía le falta, pero ¿le falta dónde? ¿En dónde? ¿Qué habilidad? ¿Qué, qué contenido disciplinar es el que no domina? Ojo con el contenido disciplinar. Tenemos que sacarnos de la cabeza de que el enfoque por competencias no requiere o no exige sería la palabra adecuada, el uso del contenido disciplinar. Lo que pasa es que el enfoque por competencias usa el conocimiento para determinadas situaciones. No es que yo me voy a la escuela a recibir conocimiento, porque recuerden que uno de los sustentos de nuestro currículo nacional es la masificación del conocimiento. Y ahora con el Internet, la inteligencia artificial está más todavía. Entonces, ¿qué hacemos en la escuela? Que el estudiante piense cómo va a usar ese conocimiento en alguna situación real o una situación que nosotros hemos creado, pero que le permita, ¿no? Esa combinación de habilidades, de capacidades e incluso de competencias. A ver, ¿cómo logramos nosotros una mirada común? ¿Cómo como institución decimos, qué hacemos en el trabajo colegiado si no vamos a compartir las unidades? ¿Qué hacemos en el trabajo colegiado si la situación significativa no va a ser igual para todas las áreas ni para todos los grados? Incluso los títulos pueden tener algunas variaciones de acuerdo al área. Entonces, ¿qué hacemos en el trabajo colegiado? Cuando hablamos de una mirada común, un trabajo colaborativo, un trabajo colegiado, ¿qué miramos? Nuestros documentos de gestión, nuestro PI, nuestro PAD, nuestros documentos de gestión, si hablamos de unidocentes y multigrados. ¿Para qué? Para en conjunto analizar por qué los alumnos, teniendo en cuenta que evaluaron al cuarto grado, al segundo grado de secundaria, al tercer grado de secundaria, es una muestra estadística, matemáticamente funciona, ¿por qué los alumnos muestran dificultades? Estas dificultades que hemos identificado, ¿desde dónde se arrastran? Desde el inicial, desde la primaria. Entonces, ¿qué debe hacer inicial? ¿Qué debe hacer primaria frente a esos resultados? ¿Cómo vamos a abordar?
Apliquemos esta estrategia, apliquemos esta metodología. Entonces nos reunimos en la próxima semana de gestión, que es en mayo, y vemos cómo están los estudiantes avanzando frente a la estrategia, la metodología, recursos, insumos empleados y los, la meta que nos hemos planteado en nuestro PAD. Esa meta tiene que ver netamente con los logros de aprendizaje. Ojo, una vez más, es necesario que el maestro conozca el currículo nacional, el programa curricular, que analice sus competencias, que analice el estándar, que analice los desempeños como actuaciones observables, es decir, dónde, más que preocuparse dónde lo ubico en un formato, es decir, dónde visualizo al desempeño, qué voy a hacer con el desempeño, dónde lo voy a mirar. ¿Mm? Si de repente estoy utilizando una matriz de evaluación que me va a permitir medir bien el nivel de aprendizaje. Ojo, para yo usar todos los instrumentos que estamos señalando, yo tengo que tener una matriz de evaluación, una matriz que me permita decir, ¿no? Oye, en este instrumento voy a mirar esto, esto también, cómo se desenvuelve el estudiante en estas, cuando le pongo manifiesto que él ponga en juego esas habilidades, esos conocimientos disciplinares, entonces esas actuaciones, pero tengo que tener una matriz para que sea una evaluación que con proyección, ¿no? Una evaluación que me permita recoger evidencias, que me permita eh, mirar el desarrollo de esas evidencias. Y en ese colegiado, ¿qué más hago? Que todos comprendan en qué consiste el enfoque, tanto el enfoque por competencias como la evaluación formativa. Que comprendan, yo sé que es un poco complicado decir todos, el trabajar con el recurso humano siempre va a ser complicado. Nosotros como directivos demos la pauta, hagamos la ruta y monitoreemos. Recuerden, marco normativo nos da esa facultad. Ya marcamos la ruta, enviamos con memo. Un memo no necesariamente es punitivo, recuerden eso, es un medio de comunicación también. ¿Cuál es la ruta que se ha consensuado? O de repente, vamos a decir, en colegiado van a exponer, van a sacar o extraer las habilidades, el contenido disciplinar de cada estándar y luego vamos a hacer una mesa de trabajo, ¿no? Entonces, todos tenemos que entender al currículum primero para poder luego querer gestionarlo. ¿Cómo todo esto, como todo esto se va a concretar en la práctica pedagógica? ¿Por qué? Porque va a permitir tener una planificación anual pertinente, progresiva, porque yo mire las necesidades, voy cerrando brechas, entonces voy marcando. Que tenga coherencia con la realidad del estudiante, eh, que, que no se repita la misma sesión en un colegio X de San José con un colegio Y de San Pedro. Las necesidades son diferentes. Para eso tenemos una etapa de diagnóstico. Supongamos que que no conocemos, que somos profesores, todos que somos profesores nuevos, que no hay insumos, que el director anterior, los profesores anteriores no dejaron nada, pues tenemos el CIAG. Realmente el CIAG me da información sobre los niveles de desarrollo de la competencia de los estudiantes. Eso tendría que hacerme esa pregunta. Entonces, si no es así, ¿qué hago? Planifico cómo voy a hacer mi diagnóstico. Ojo, que no se confunda que el diagnóstico voy a ir a la escuela y voy a decir, a ver, voy a diagnosticar y no tengo nada planificado. Tengo que planificar, porque todo lo que yo haga en la primera semana, que es una semana de adaptación, que no es una semana de encuentros, una semana de proponer normas, unas normas consensuadas a nivel de institución, a nivel de aula, algunos acuerdos, tiene que tener la mirada de competencia. Si yo, por ejemplo, digo, vamos a proponer, a evaluar las normas del año 2025 y proponer los ajustes en el año 2026, estoy recurriendo a una competencia. Tengo que mirar, no solamente una, porque pues, los alumnos van a escuchar, van a opinar, entonces si va a haber ese desarrollo de esas dos habilidades, podría tener insumo de dos competencias. Entonces, todo lo que se haga en la escuela el maestro lo tiene que planificar y tener una mirada de recojo de información en el marco pedagógico.
Entonces nos sacamos eso de la cabeza de pensar que en esas primeras semanas de diagnóstico voy a ir sin planificación. Voy a planificar, voy a asegurarme primero de que los alumnos, todos, ya hayan adquirido el estándar anterior. Le voy a poner un poquito de complejidad para ver cómo están en ese estándar. Genial. Entonces lo voy observando y voy decidiendo, ¿no? Esta aula ya superó el estándar anterior, así que me voy a dedicar a este estándar en donde estamos, ¿no? Pero he detectado algunas brechas en algunas capacidades. Voy a transitar, cuando haga la sesión, voy a transitar por todas las competencias, sí, pero ¿dónde voy a poner énfasis? En esas capacidades donde muestra dificultades. ¿Ok? Muy bien. Entonces, toda esta ruta la tiene que gestionar ¿quién? El director, el equipo directivo. Dice, planificación anual. ¿Para qué y cómo se concreta? Se organiza desde el inicio del año escolar para asegurar aprendizajes esperados. Es verdad que en la planificación anual tengo una matriz, ¿no? Y el profesor marca, pero ese marcado debe ser un marcado consciente o un marcado basado en el diagnóstico. ¿Ya? Nos olvidamos eso de marcar este, sin tener un diagnóstico. Yo voy a recomendar que en la planificación anual haya dos cosas importantes. Okay. También seamos muy prácticos con nuestros maestros, no pidamos cosas que de repente no van a necesitar. Que tenga claro su diagnóstico y que tenga su matriz de marcado, que tenga coherencia con el diagnóstico. Nada más. Solamente eso. Si el maestro tiene eso, tenga la seguridad que sí, pues, sí va en su planificación mensual que haga, va a ir teniendo conciencia de aquello que le falta al estudiante y aquello que ha planificado para llevarlo a la ejecución. ¿Cómo se formula la planificación? Otra vez, se identifica la brecha de aprendizaje. O sea, quiere decir que el día que me voy a la escuela, el día 16 de marzo, ¿sí? Sí, 16 de marzo, no voy a llevar mi planificación anual. Ojo, yo doy los insumos. La organización la decide el director. Si todos, si todos en la escuela somos maestros que ya hemos estado el año pasado, el 16 todos tendrían que tener su anual porque ya conocen a los estudiantes, saben sus necesidades, tienen el resultado del ESER, la prueba de salida, tienen las carpetas de recuperación, tienen de repente algunas bitácoras, tienen a sus mismos registros, de repente tienen sus cuadernos de campo. Pero ¿qué pasaría si todos somos nuevos? Solamente el director es el anterior. Entonces, no conocemos, no tenemos insumos. Entonces podría ser que tengamos ese mes de marzo y parte de abril, si lo considera, hacer el diagnóstico, un diagnóstico real, pero el diagnóstico lo tengo que planificar. ¿Cómo voy a recoger mi diagnóstico? Con una unidad diagnóstica. Si le pone cero, si le pone uno, si le pone X, si le pone Y, es la decisión de la escuela. Pero tiene una unidad que le va a permitir recoger información. O sea, todavía no voy a tener la matriz, todavía no, porque tiene que tener claro el diagnóstico. Un diagnóstico que le permita identificar esa brecha de aprendizaje. Ojo, el nivel real de los aprendizajes en el marco de cada estándar. Una vez que yo tengo la brecha, tengo el diagnóstico, defino los propósitos. Ahora sí, ¿no? De repente alguno está escuchando y está recordando la dona. Defino los propósitos de aprendizaje, o sea, ahora sí voy a marcar en orden de prioridad, voy a marcar un marcado consciente, ¿no? Un marcado reflexivo, un marcado en base de evidencias de cómo voy a abordar las competencias a lo largo del año. Dice la norma, mínimo, mínimo para la evaluación 2 veces al año. Una vez que yo tengo el marcado, voy a organizar las unidades en el tiempo.
No que voy a hacer proyectos, excelente. No que yo voy a hacer o aplicar las metodologías activas, genial. Usted la organiza en el tiempo. Voy a poner la situación significativa, sugerencia mía. No es necesario que usted considere la situación significativa. Puede poner en referencia a que recuerden las características de la planificación. Es flexible, es reflexiva, es abierta. Además, pueden suceder situaciones emergentes, ahora que estamos en un tema de emergencia por las lluvias. Entonces, no se gaste ahora diseñando situaciones que probablemente no se puede poner situación significativa en relación a, puede, ¿no? Puede ser que llegado el mes sea o no sea. Eso va a depender ya de cuando estemos en ese mes. Pero puedo organizar en el tiempo, sí, lo puedo organizar en el tiempo. Puedo también tener referente a situación significativa, referente a el clima, ¿ya? Genial, lo puedo poner, ya está, determinó. Ahí está la planificación. ¿Para qué sirve esta planificación, Andrés? Para tomar decisiones pedagógicas desde el inicio. Una planificación basada en evidencia, una planificación reflexiva, una planificación eh, que me dé cuenta del nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes. Que haya coherencia entre enseñar y evaluar. Tengo diagnóstico, planifico. Ejecuto, tengo otra vez otro diagnóstico, vuelvo a planificar. Miren, entonces, planifico y evalúo entre cada periodo de cómo yo ya haya organizado mis unidades, mis proyectos en el tiempo. Que tomo decisiones sobre las competencias que requieren mayor atención, que deben reforzarse, que deben retomarse. Ese marcado que van a hacer en la anual tiene que ser un marcado muy reflexivo, muy con evidencias. Entonces, podríamos hacer una pregunta, ¿no? ¿Por qué usted ha priorizado esas competencias en esta unidad? Recuerden lo de primaria que no tienen por qué abordar las competencias de las 5, 6, 7 áreas que enseñen, porque no podrían desarrollarla en el periodo de una unidad. No podrían. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Priorizar 3 o 4, para que tengan esa libertad de enseñar y esa secuencia de sesiones pueda fluir. Recuerden que aquello que ustedes tratan de que ingrese, como dicen, como sea, es aquello que le va a dificultar luego. Tenga siempre les he dicho que enseñar no tiene que ser complicado. Enseñar tiene que ser divertido, tiene que ser calmado para usted, pero sí tiene que tener las pautas, pero accesibles en el tiempo. Eso es importante. ¿Qué, qué debe asegurar el director como equipo directivo? ¿Qué se deben asegurar? Que esa planificación anual se base en un diagnóstico y evidencias y no en formatos. Utilizo este formato, utilizo aquel formato, ya es decisión institucional, bueno, si gusta un formato, no hay problema. Lo importante es que haya coherencia entre los elementos, que tengan los elementos importantes, como por ejemplo la evidencia, cómo recogió esa evidencia, ¿no? ¿Qué instrumentos aplicó para recoger esa evidencia? Que esas unidades, proyectos, ABP, estudios de casos, que usted en este año pueda aplicar, tenga claro el desarrollo de competencias. Háganse siempre una pregunta cuando esté planificando. ¿Qué estoy esperando yo como maestro que logren los niños en este día? Y cuando termine su jornada, vuelva a preguntarse usted, ¿qué aprendieron los estudiantes que no sabían en el marco del estándar? Ojo, del estándar. No de lo que yo crea, de lo que me vendieron, de lo que me pasó mi amigo, mi amiga, mi director me pasó también, puede ser, ¿no? No, sino en el marco de lograr las competencias. Lo decimos porque a veces en las escuelas se invierte mucho tiempo, por ejemplo, en aniversarios, pasacalles, reinados, olimpiadas,
Pero si te vas a la planificación, nadie ha previsto el desarrollo de competencias. ¿Que lo podríamos hacer? Claro que sí. Les comento, el año pasado me invitaron al aniversario del Gonzalo Ugas. Y la planificación que habían hecho de sus actividades, todas apuntaban al desarrollo de competencias. Y habían insumos que les podrían servir, que les iban a servir para los juegos florales, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo se optimiza el tiempo? No olviden que así usted haga un concurso de danza. Su mirada tiene que tener una mirada de desarrollo de competencias. No es el concurso de danza para usted. Para usted son competencias. Educación física, um, personal social, de PCC, arte. Es decir, ¿qué competencias estoy mirando, estoy proponiendo en esa actividad? ¿Cómo voy a observar la actuación de los estudiantes? ¿Qué instrumento voy a usar en esta actividad que me va de repente tiempo, de repente hasta dinero, ¿no? Porque así es en las escuelas. A veces los maestros tenemos que aportar para diferentes actividades, pero sáquele el provecho pedagógico que requiere, que responda a la realidad del estudiante, del contexto, ¿no? Eh, ¿qué es lo que mi estudiante necesita aprender en este contexto, en el marco del estándar? ¿Qué es lo que ya sabe? ¿Cuál va a ser el punto de partida? Y nos olvidamos también que el tema de contextualizar sea solamente mencionar. La institución educativa ubicada en San Pedro de Yot va a planificar o ha visto la necesidad. Entonces dice, ¿cómo estás contextualizando? No, pero ya estoy poniendo situación significativa. En la situación estoy poniendo el nombre de la escuela y dónde está ubicada. Eso no es contextualizar. Cuando yo contextualizo, quiere decir que parto de la realidad, lo llevo de una realidad local a una realidad regional, a una realidad nacional, a una realidad mundial, porque con la masificación de la información los alumnos tienen acceso a eso. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo de represa, ¿no? Hablo de la represa del Gallito, que está en el contexto, me voy a investigar de otras represas, ¿no? ¿Qué cosa voy a investigar? Y veo los impactos positivos, negativos, a qué área, y a nivel mundial, en otros países, cómo va. Es decir, miren, a eso se refiere cuando llama contextualización. No se refiere solamente a poner dónde está el colegio, en qué escenario está el colegio, sino como puntos de partida. Por eso es importante que esta matriz de contexto se tenga para tener una planificación anual adecuada. Tres matrices: del contexto, de necesidades de aprendizaje, ¿y qué más dijimos? Y las características de los estudiantes. Yo tengo que saber cómo aprenden mis estudiantes. Si yo no sé cómo aprenden, yo puedo de repente estar exigiéndoles mucho o de repente puedo estar eh, dándoles cosas muy básicas, ¿no? Entonces es importante esto. A ver, y vamos a la unidad didáctica. ¿Qué es y qué debe asegurar? Una unidad didáctica organiza actividades, inicial, sesiones para desarrollar competencias de manera coherente, de manera progresiva. ¿Qué es una unidad didáctica? Es un documento que organiza actividades, sesiones en una secuencia. Ah, siempre les he preguntado, ¿qué es una secuencia? ¿Qué es una secuencia? Y yo cuando reviso las unidades siempre voy a la secuencia primero, antes incluso que a la situación. Porque si mi observado no tiene claro esa secuencia, quiere decir que ahí ya quebró. Una secuencia quiere decir que la sesión uno es necesaria para la sesión 2, la sesión 2 es necesaria, es prerequisito, es saber previo para la sesión 3 y tiene una secuencia. En una unidad de acciones, ¿ya? Así usted haga un ABP, un estudio de casos, tiene que tener una unidad de acciones. Lo digo porque, miren, vamos a investigar sobre lonchera nutritiva, ¿no? Ah, por decir. Y comienza bien la primera semana con las
hablando de la lonchera, de los alimentos, eso, y después se va por la tangente y dice, conocemos ecuaciones. Entonces yo digo, ¿en qué momento la secuencia ahí aparece? Ahí ya quebró ya. Cuando ya no hay esa coherencia en la unidad planificada, no solamente porque tenga el nombre de unidad, no es unidad uno, unidad 2, no es así, por formato, es un formato libre, sino es una unidad de acciones secuenciadas, progresivas, que al final me van a botar un producto como resultado de esta unidad planificada, previa, previo diagnóstico. Ujú. A ver, me permite desarrollar competencias. No olvide que todas las unidades que usted haga le tiene que permitir desarrollar competencias. Integrar propósitos, actividades, criterios, tiempo, materiales. ¿Qué debe asegurar el directivo? ¿Qué debe mirar el directivo? A ver, el directivo debe asegurar, garantizar que esa unidad tenga como punto de partida el diagnóstico. Una vez que yo tengo ese diagnóstico, voy a diseñar la situación significativa. No olvide, algunos me dicen, ¿pero qué situación significativa hago? ¿Hago unidad o proyecto? Mm, Yo le digo, esa respuesta no la puedo dar yo. Esa respuesta la da la situación significativa. Me dicen, hago ABP, estudio de caso, ¿qué hago? Mm, mm, mm. Capítulo 6 del Currículo Nacional, en orientaciones para el desarrollo de competencias, en la última hoja, en el último párrafo, dice, son las diferentes situaciones las que determinan el modelo de aprendizaje que va a desarrollar el estudiante o que se va a desarrollar con los estudiantes. Por ejemplo, dice ABP, estudio de casos, ¿no? Entonces, quiere decir que la situación me va a determinar si voy a hacer unidad, proyecto, ABP. Sí. Una vez que yo tengo mi diagnóstico, tengo mi orden de prioridad de los propósitos, que los propósitos ya sabemos qué son, ¿no? Cuando hablamos de propósitos, hablamos de competencias, capacidades, ¿no? Estándares. Una vez que yo tengo claro ya marcado, he organizado en el tiempo, ahora sí diseño la unidad, perdón, la situación significativa. Y esa situación significativa me va a decir, a ver, Sonia, en esta vez vas a hacer proyecto, en esta vez vas a hacer ABP. Es decir, la situación, el reto que marque la situación significativa es la que va a marcar eh, qué modelo de aprendizaje es el que se va a ejecutar, ¿ya? Entonces, una vez más, porque esto ya lo hemos marcado en otras ocasiones y lo vamos marcando ahora por si hay directores nuevos, porque si de repente se nos ha olvidado, usted sabe, con tanta información que hay, a veces se nos olvida. Si hay maestros también que vienen de otros escenarios, nosotros tenemos esta ruta de trabajo. Que todas las actividades el director debe mirar en la unidad, no, ojo, una vez más marco, no una unidad como formato, sino como una unidad de secuencia de acciones. Unidad, proyecto, ABP, lo va a determinar la situación significativa. Que todas las actividades, sesiones, acciones que se desarrollen deben estar alineadas a las competencias. ¿Mm? Que haya coherencia entre sí, haya pertinencia en el contexto según el nivel y modalidad. Responda ¿qué? Al diagnóstico. Estoy desarrollando esto porque miren en el diagnóstico lo que tuve, entonces esto lo estoy desarrollando así. ¿Para qué? Para cerrar brechas. Es necesario, estimados maestros, que ya después de estos 2 años que hemos transitado por mucho información, a esta información ya le hagamos realidad en nuestro accionar. Entonces, que nos va a tomar un poquito de tiempo realizar el diagnóstico o ver qué instrumentos, sí, pero tengan la seguridad de que una vez que ya lo tenga claro, todo va a fluir. ¿Qué debe verificar el directivo? Ojo, algunos directores me dicen, no tengo tiempo para monitorear. Ya, este año vamos a implementar lo que es eh, la,
El monitoreo de la confianza, con eso de los 20 minutos, vamos a tener nosotros como UGEL, nuestros colegios piloto, les vamos a compartir cuál es la dinámica también a los directores para que ellos en 20 minutos puedan pasar por todas las aulas y asegurar que el propósito sea claro, que las actividades marquen el desarrollo de competencias, que tengan ese nivel de progresión, que los criterios sean definidos desde el inicio, tiempos y materiales. Recuerden, los criterios no cambian de unidad en unidad. Los criterios, dice la 05-2020, página 25, párrafo 1, revise por favor. Los criterios son estables. Los que cambian son las diferentes situaciones de aprendizaje. Quiere decir que en esta semana de gestión podemos elaborar nuestros criterios para todo el año. Sí, sí lo puede elaborar. Entonces, esos criterios los voy a usar. ¿El mismo criterio entre sesión y sesión? Sí. ¿Por qué? Porque es la misma competencia en la que su persona está gestionando. Entonces, no necesito todos los meses y todas las sesiones cambiar de criterio. Si estoy hablando de una sesión de lectura, siempre voy a observar cómo el alumno recoge información, obtiene información, cómo hace inferencias, cómo evalúa, ¿no? Entonces, cómo interpreta, siempre, en todas, cómo hace une esas ideas, cómo deduce. Entonces, si la competencia es la misma, si las capacidades son las mismas, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que cambiar de criterios? No los cambio. Son permanentes y lo dice la teoría, no lo dice Sonia Nomberto. Lo dice la teoría, ¿ok? Ahí en los estándares de progresión, 05-2020, vuelvan a repasar, que los maestros repasen, porque algunos dicen, no, pero yo quiero ponerle el texto a, ok, puede ponerle, que va a identificar información en el texto, los pollitos, ya está bien. Pero el criterio está ahí. No es que porque puse los pollitos va a cambiar lo que voy a observar, la actuación que voy a observar. No, está clara. Voy a observar cómo obtiene información, cómo integra información, cómo deduce información, cómo establece relaciones lógicas con el texto de los pollitos o en el texto eh, X, ¿no? Entonces, es necesario que todos tengamos claro que nuestros criterios pueden ser estables. ¿Ok? Si tuvieran alguna pregunta, la van escribiendo en el chat, por favor. La evaluación de competencias, ¿para qué y cómo se orienta? Es un proceso continuo, dice, para recoger evidencia, retroalimentar y tomar decisiones oportunas. En varias oportunidades que me he reunido con ustedes, les he dicho que cuando hablamos del enfoque, el enfoque de competencias y la evaluación formativa, si nosotros tenemos claro criterios, esos criterios nos van a ayudar y tienen algunas finalidades, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a refrescar. ¿Qué es evaluar competencias? Primero, es un proceso continuo, formativo, que recoge evidencias, las analiza sobre el desempeño de los estudiantes. Entonces viene la pregunta, que también está en, en el programa curricular en el capítulo de planificación. ¿Para qué me sirven los criterios? Los criterios me sirven para recoger evidencias, para analizar e interpretar esas evidencias. Miren, ahí está. Además, permite ver cómo el estudiante combina sus capacidades. Una vez que yo les planteo el reto, ese reto tiene que producir una disonancia cognitiva. Ojo, quiere decir que si yo pongo, chicos, ¿cómo organizamos nuestra aula? Porque esa es la pregunta que la mayoría en marzo, abril hacen, ¿no? ¿Cómo organizamos nuestra aula? Bueno, organizamos poniendo aquí, esto de acá, acá, eso de acá, acá, y ya está. ¿Cuál es la disonancia cognitiva? ¿Dónde estuvo el conflicto cognitivo? Y ese conflicto cognitivo, ojo, debe responder a desarrollar competencias. Una vez que tú lo conflictúas, hay esa disonancia en el cerebro, ese querer resolverlo me tiene que permitir desarrollar las habilidades, el contenido disciplinar de las competencias. ¿Dónde está todo eso? En el estándar. Ahí está. ¿Ok? Cuando yo le planteo al estudiante
unos retos, un reto determinado. Recuerden que los retos no son disciplinarios. El conocimiento no es disciplinar. El conocimiento es interdisciplinar. Entonces, el reto es interdisciplinar. O sea, que puedo mirar más de una competencia, por supuesto que sí. Eso me va a permitir la combinación, ¿no? De capacidades, de habilidades, de esos recursos que el estudiante necesita para desarrollar competencias. ¿Y eso cuándo ocurre? Ocurre en cada actividad y no termina, no califica, ojo, no califica la sesión. Le digo porque hasta en el nivel inicial he visto que en la sesión le ponen A, B al estudiante. No califica la sesión, recoge información, recoge evidencias, retroalimenta, recoge evidencias para decir, ojo, no, aquí debo ajustar. No, Sonia no entendió. Por más que le puse ejemplo, Sonia no entendió. Otra estrategia entonces para Sonia, no entendió. ¿Mm? Entonces, nos olvidamos eso de querer calificar la sesión, calificarla. No, recogemos evidencias. ¿Las recojo de todos? No. Si en mi unidad, como unidad de secuencia, he planificado, si estoy en la primaria, he planificado por decir 5 sesiones de lectura, mi aula la divido en 5 y voy recogiendo información de esos grupos. En la sesión 1, el grupo 1, recojo información, ahí estoy brindándole retroalimentación, preguntas y repreguntas, doy orientaciones generales para todo el grupo, pero estoy mirando cómo es que está actuando ese grupo, estoy recogiendo su desempeño, estoy marcando, estoy describiendo, ojo, ¿no? Esa descripción no puede ser una descripción subjetiva, tiene que ser una descripción en el marco del estándar, en el marco del criterio. Para eso es el criterio. Cuando doy la retroalimentación, ¿qué utilizo como insumo? El criterio, porque lo que quiero lograr son los criterios. Cuando tomo decisiones, veo si los criterios han sido logrados o no. Recuerden, diseño los criterios del estándar, los efectivizo en las sesiones, evalúo otra vez para tomar decisiones. O sea, planifico, evalúo. Y es así, ¿no? Siempre está pasando. ¿Qué debe orientar el directivo? A ver, ustedes, ¿qué deben orientar como directores? Que la evaluación sea parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, del proceso, marco del buen desempeño docente, marco del buen desempeño directivo, también lo contempla. No solamente al final, no solamente es que, no tengo evidencias y le voy a aplicar una evaluación al final, una prueba, y con eso voy a determinar cuánto le pongo. No es así. Bajo el enfoque es que yo recojo información permanentemente, retroalimento, ajusto. Recuerde que la evaluación tiene dos miradas. A nivel de estudiante, para ver cómo voy a retroalimentar, qué es lo que voy a ajustar, qué es lo que voy a adaptar, adecuar a nivel de docente y analizar, ¿no? La estrategia que elegí es la correcta. Me dio resultados. Tuve los resultados que pensé en la planificación. Entonces, hace que el maestro pueda reflexionar sobre su práctica y haga ajustes a la práctica. Por eso es importante que siempre tenga en cuenta que la evaluación es parte de ese proceso. ¿Qué debe orientar el director? El director debe orientar el uso del diagnóstico y la retroalimentación. ¿Cómo voy a retroalimentar? ¿Qué preguntas vas a hacer? No sé qué preguntas voy a hacer, ¿no? Es decir, no, como maestro nuevo, de repente no sé qué preguntas voy a hacer, de dónde voy a sacar la retroalimentación. ¿Qué preguntas le hago, no? Porque algunos dicen, voy a retroalimentar, voy a acompañar. Bien, muy bien, está bien, ¿no? Entonces están en eso, están pasando por la mesa y dicen, muy bien, grupo avance, aquí te falta esto, ok, bien. Entonces, ¿cómo es que realmente retroalimentas? Agarrado de tus criterios. Para hacer las preguntas, tú tienes que agarrarte de tus criterios. ¿Qué quieres? Que obtenga información. A ver, ¿qué dice allí? Y le haces preguntas para que él obtenga información. Ahí está. La retroalimentación al desarrollo de competencias. Por eso es importante los criterios.
no es que algunos dicen, ah, no, pero tantas cosas nos piden. Es que miren, a lo largo de los años hacemos un montón de cosas y las brechas de aprendizaje todavía están allí. Y algunos dicen, pero ¿por qué están las brechas? Ah, es que los papás no ayudan. Es un factor, no un determinante. Y es porque de repente la mirada técnica de nosotros como maestros, y puede ser uno de los factores la pandemia, ¿no? Puede ser, pero ya pasó y ya estamos otra vez retomando lecturas, revisando algunos insumos que tenemos, con la masificación de la información también. Y entonces yo ya tengo que tener claro que esas preguntas que yo haga en el aula tienen que tener un sentido, tienen que tener una coherencia. Miren, si yo no tomo como insumo importante mis criterios, ¿cómo los evalúo? ¿Cómo yo sé que Sonia tiene muchas dificultades para identificar información? Si yo no gestioné, yo no hice ninguna actividad, no propuse ninguna actividad donde ella obtenga información. ¿Mm? No le hice preguntas para ver si realmente obtiene información. Por eso es importante los criterios. Los criterios nos sirven para recoger evidencias, para valorarlas, para retroalimentar, para marcar las actividades en nuestra secuencia dentro de la sesión. Es importante eso. ¿Mm? Uso el diagnóstico. Es importante que siempre tenga en cuenta el diagnóstico. Una vez más, el diagnóstico no solamente va a aparecer ahora en marzo, abril. El, una unidad como secuencia de sesiones me va a dar diagnóstico para poder elaborar la siguiente. Es decir, es un acto siempre reflexivo, unas características de la planificación y evaluación, ¿no? O sea que siempre voy a estar diagnosticando, por supuesto que sí. Siempre vas a estar ejecutando, evaluando, o sea, diagnosticando. Ejecutando, evaluando, o sea, diagnosticando. Para eso, evalúas, para diagnosticar. Ajustas, tomas decisiones oportunas, ajustas tu práctica, ajustas la metodología, ¿m? Miras tu estándar. No podemos con estas habilidades. Me voy a la taxonomía. ¿Qué debe lograr el estudiante antes de llegar a esta habilidad? Ah, ya, estoy ajustando, ¿se da cuenta? Estoy siendo reflexivo. Y entonces tomo decisiones a partir de las evidencias. ¿Qué se debe asegurar en la evaluación? Criterios claros, comprensibles para el estudiante, porque recuerden, el capítulo 7 dice que los estudiantes deben conocer los criterios. Incluso el maestro puede hacer ejemplos de esos criterios. Un lenguaje adecuado al nivel y características de los estudiantes. Ah, pero me dijeron que los criterios son estables. Ah, ya, pero yo le digo a los chicos, hoy chicos vamos a obtener información en el nivel inicial. ¿Mm? Claro, en el nivel inicial, por decir, le digo, vamos a obtener información. ¿Y qué les parece si le decimos, hoy chicos, vamos a encontrar algunas pistas en ese texto? Yo les voy a hacer una serie de preguntas o yo les voy a mostrar algo, dependiendo del recurso que vamos a usar, y ustedes vamos a jugar al detective. ¿Va a obtener o no va a obtener información? Finalmente va a obtener información. El lenguaje conforme yo les comunico es adecuado a su nivel. Que haya coherencia entre propósito, actividades y evaluación con la competencia. Actividades, mirando la competencia. El propósito, ya saben, es parte de la competencia. La evaluación, mirando la competencia que planifiqué. Entonces, tiene que tener coherencia, eso es importante. ¿Qué prácticas se impulsan desde la gestión? Primero, que hagas el monitoreo. Que te plantees, si tú te planteas 3 monitoreos, tienes que ejecutarlos. Es necesario que lo hagas. No solamente por marco normativo. Recuerda, marco del buen desempeño directivo. Tienes que monitorear, tienes que mirar, tienes que asegurarte, tienes que registrar. No que yo lo tengo todo acá. No sé cuánto tiempo la información te dura acá. Tienes que registrar, ¿no? A Sonia ya. Hago mi registro y después concluyo, ¿no? Sonia tiene alguna dificultad, no entiende lo que son criterios. Entonces voy a conversar con Sonia, le voy a dar insumos, le voy a dar algunas herramientas. El uso pertinente de los instrumentos de evaluación, ¿cómo los uso? No los uso para calificar. No es que yo al final
Hugo, por favor, Hugo Rodríguez, no me rayes de la pantalla. No, no es que yo los uso, esos instrumentos solamente para poner una A o una B al final, no. Esos instrumentos me van a permitir obtener evidencias del nivel de desarrollo de los estudiantes frente a la competencia, de cómo está actuando el estudiante frente a la competencia. ¿Mm? Y la retroalimentación oportuna, la retroalimentación en el momento si es necesario. Una retroalimentación verbal, una retroalimentación escrita, formal, informal. Eso ya lo decides tú dependiendo la actividad, la sesión que estás ejecutando. Ok, recordemos, todo lo que hemos dicho está en esos procesos de planificación. Determino los propósitos de aprendizaje, establezco criterios y después de eso recién miro una situación, actividades, estrategias. Esto también está en el programa curricular en la página 35, en secundaria y en la página 36 en el nivel primario. Ahora sí, ¿qué elementos debe tener una unidad? ¿Mm? ¿Qué elementos? Formato no. Elementos. Primero, bien claritas las necesidades de aprendizaje. Aquí lo hemos marcado como experiencia. ¿Por qué? Porque no ponemos experiencia 1, experiencia 2, no. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que todo lo que desarrolla el estudiante se debe convertir en una experiencia de aprendizaje. Sea unidad, sea proyecto, sea ABP, estudio de casos, aula invertida. Es una experiencia de aprendizaje. En donde tú lo quieras trabajar de acuerdo a tu propuesta pedagógica, recuerda, no es que yo voy a hacerlo así porque yo quiero y a mí nadie me va a decir lo que voy a hacer. Todo eso, como le pertenecemos a una institución del Estado, se debe trabajar de manera colegiada y determinar qué es lo que ustedes van a trabajar. ¿Ok? Entonces, así se ha puesto de manera general la experiencia. Ojo, no es EDA 1, EDA 2, no es así. Todo lo que se vive en la escuela, ese conjunto de actividades que hace que el estudiante se enfrente a una situación, un desafío, se llama experiencia de aprendizaje. Y podemos leer, si no, a Díaz Barriga. Podemos leer el capítulo 1 de Ravela para que nos diga ahí cómo son las experiencias de aprendizaje o a qué se llaman experiencias de aprendizaje. Importante es que tengas tus propósitos, tus criterios, la situación significativa que va a determinar, ¿no?, el modelo de aprendizaje, las evidencias, la secuencia de actividades. Como secuencia de actividades, una le sucede a la otra y así sucesivamente. No es que nos vamos por la tangente, sino es una secuencia para lograr una unidad en la planificación. Esa es la idea. Pero voy a dejar de compartir, que no me gusta que esté la pantalla rayada. Alguien me enseñó cómo hacerlo, pero no, no he logrado. Ok, muy bien, estamos recordando. Y los criterios ya sabemos que los obtenemos del estándar. Primero, este trabajo lo tienes que hacer con tus maestros, pintar las capacidades, ¿no? Cada capacidad está alineada a una descripción en el estándar. Entonces tú las pintas de colores ¿para qué? Para poder elaborar. Te puedes hacer preguntas, cómo diseño, cómo averiguo, cómo. En la medida que tú puedas analizar, te vas a hacer esas preguntas. Eso es un modelo de cómo ha analizado Luis Guerrero. Le hace preguntas a cada capacidad. ¿Y cómo se explica esto? ¿Cómo averiguo lo que no sabemos? ¿Qué conclusiones puedo sacar? ¿Cómo informo mis resultados? ¿Cómo informo mis resultados? ¿No? Para poder, ¿qué? Elaborar tus criterios. Miren, de la primera capacidad. De la primera capacidad. Aquí, a ver. Aquí está. Indaga a partir de preguntas para explicar un fenómeno identificado. Aquí está. Indaga a partir de preguntas para identificar. Aquí está. Describir un fenómeno identificado. Entonces, ¿yo qué digo? Las extraigo del estándar. ¿Qué va a hacer el estudiante? Indagar a partir de preguntas e hipótesis. Ajá. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahí como habilidad? Indagar.
Contenido disciplinar, preguntas investigables y cómo se elaboran las hipótesis. O sea que desde que estoy elaborando el criterio, puedo saber las habilidades y el contenido disciplinar. Claro, desde que analizas el estándar, debes saber ya cuáles son las habilidades y el contenido disciplinar. Ahora dice que explica las causas o describe el fenómeno identificado. Y que estamos por acá. Explica las causas y o describe el fenómeno identificado. Habilidad, explicar, describir. ¿Qué va a explicar? Causas, causas, causas. Miren, si me voy a causas, me voy a ley, cuando establece relaciones lógicas de causa-efecto. Quiere decir que el contenido es interdisciplinar. ¿Se fijan? Si yo en lectura medí bien las relaciones, en ciencia sigo trabajando, enfatizando para que él pueda establecer causas de un fenómeno. Ajá. ¿Qué es un fenómeno? Es lo mismo, objeto, hecho, fenómeno. ¿Sabe el estudiante eso? Tiene que saberlo como contenido disciplinar. Entonces, yo elaboro mis criterios. O estamos refrescando esta parte nada más. ¿Qué parte de situaciones significativas? Recuerden, capítulo 6 del Currículo Nacional nos habla de las situaciones significativas, de cómo son las situaciones significativas. Nos dice que esas situaciones deben retar las competencias del estudiante para que progresen a un nivel mayor del que ya tenía. Yo con estas situaciones debo enfrentar al estudiante en reiteradas veces a muchos retos. ¿Para qué? Para que al estudiante se le exija movilizar, seleccionar, combinar sus capacidades, recursos que considere necesarias para resolverlo. Que estas situaciones pueden ser simuladas, pueden ser creadas, pero que tienen que ser actuaciones que me permitan, ¿no?, tomar insumos de esta vida para que él tenga algunos soportes cuando se enfrente ya a situaciones de realmente reales, que les propongan, que les promuevan, que les instalen, que les gestionen algunos esquemas de actuación. ¿Cómo haría yo si tengo esa situación? ¿Qué propondría? ¿Qué merezco? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito leer? ¿Qué necesito investigar? ¿Qué voy a encuestar? ¿No? En matemática, ¿qué voy a hacer? Entonces, es necesario que estas situaciones puedan simular, ¿no? Cosas que se pueden enfrentar en la vida diaria. Y en el capítulo 7 también nos habla de las situaciones significativas, que dice que nosotros podemos plantear o elegir. Como por ejemplo, dice, describir un fenómeno, generar un conocimiento, discutir, retar, recrear escenarios futuros, crear un nuevo objeto, comprender, resolver una contradicción. Miren lo que me está pidiendo con respecto a las situaciones significativas, pero que le sean significativas para el estudiante, que sean desafiantes, pero a la vez que sean alcanzables, porque imagínense, si no conozco mucho, produce estrés, porque no lo conozco, no hay conexión con saberes previos. Y si, como dicen los chicos, es muy papayita, también yo pierdo el interés porque digo, ay, eso ya lo sé. Como de repente algunos de ustedes están diciendo, pero eso ya lo ha dicho. Lo que estamos haciendo es marcar bien la pauta para empezar el año de manera adecuada. ¿Ok? Además, le permite que los estudiantes pongan una serie de capacidades, competencias que le permitan resolver esas situaciones. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a usar instrumentos que me permitan registrar esas actuaciones de los estudiantes. ¿Ok? Ahí están esos instrumentos. Pueden ser anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones, rúbricas. ¿Ok? Entonces hay una serie de instrumentos que puedo usar. No dice que usted aplique un instrumento, dice que aplique varios instrumentos en varias oportunidades. O sea que en cada actividad voy a cambiar de instrumento, no es eso, sino que tenga una mirada no solamente de calificar, sino de recoger el nivel de desempeño de los estudiantes. Esa es la idea. Y les quería mostrar algunos ejemplos de retos. Miren, tengo una situación de baja demanda y tengo una situación de alta demanda. Me estoy pasando unos minutitos, pero creo que es importante. A ver, por ejemplo, tenemos una situación de baja demanda. Dice, una familia compuesta por 2 adultos mayores, un adolescente y 3 niños que cursan la primaria se alimentan frecuentemente de comida chatarra y productos envasados, lo que se ha vuelto un hábito. Entonces yo puedo hacer una pregunta que la mayoría de nosotros hacemos, ¿no?
¿Qué clase de alimentos debería consumir para mejorar su nutrición? ¿Qué va a hacer el estudiante ahí? Buscar información y lo resolvió. ¿Qué hizo? ¿Qué movilizó? Solamente la búsqueda de información. Muchas competencias, no hay muchas competencias. Solamente hizo una búsqueda de información. Y vamos a esta misma situación la cambiamos. Alta demanda cognitiva. Miren dónde vamos a cambiar. ¿Ah? La situación sigue siendo la misma. Una familia compuesta por 2 adultos mayores, un adolescente y 3 niños que cursan la primaria. Se alimenta frecuentemente de comida chatarra y productos envasados, lo que se les ha vuelto un hábito. Pero lo que cambia es el reto. La pregunta es, ¿de qué manera afecta la salud de sus miembros según su edad a corto y largo plazo? ¿Mm? ¿De qué manera afecta la salud de sus miembros según su edad a corto y largo plazo? Miren, la misma situación, ¿qué cambió? El reto. El reto tiene que producir una demanda, un esfuerzo mental, una disonancia cognitiva, un conflicto. Entonces, nosotros como directivos nos vamos a asegurar de que esas preguntas que planteen los maestros tengan esa demanda, esa disonancia cognitiva, para que puedan, desarrollar competencias. Y ahí, también en el PPT que les voy a compartir, hay algunos otros ejemplos.